Sinceramente, este libro que ha sido estudiado por muchos, se han encontrado características por sus series de 7. Es algo importante en las escrituras encontrar la numerología de Dios, cómo aparecen los números indicando, dando la distinción, haciendo el distintivo correspondiente para que nosotros podamos ver de que todo ha sido medido y adecuado para que se pueda disfrutar, para que se pueda vivir. Es algo verdaderamente interesante cómo Dios mide las cosas de una manera muy precisa, usando el número 7, que según en las escrituras es un número de perfección. En este libro encontramos bastante información de lo que nos trae la palabra de Dios, y que este libro verdaderamente nos lleva a entender las condiciones de las cuales Dios ha dejado su palabra para que nosotros la podamos entender. Por ejemplo, aparecen 7 iglesias, aparecen 7 sellos, aparecen 7 trompetas y aparecen siete copas. Entonces, este 7 no es una casualidad. Pareciera que Dios, cuando hace su agenda, la hace de una forma que tiene un orden, pero dentro de lo que Él ha hecho a través de la eternidad, porque también en 7 días fue formado el universo que nosotros estamos disfrutando partiendo de la tierra. Ahora, el universo en su totalidad, pues ha de haber tenido otra fecha, pero a lo que queremos llegar como cristianos a entender es esa numerología de Dios, ese número perfecto, el número 7, por ejemplo, cuando aparece el número 10 en la palabra de Dios, aparece como un número de prueba. Y muy parecido al número 10 aparece el número 40. El número 10 y el número 40 aparecen muy relacionados con lo que es la prueba. Entonces llena un poquito de curiosidad porque es que en Apocalipsis aparece el 7. Porque en 10 días se le dio al profeta Daniel y a sus amigos de que probaran puras legumbres, porque a ellos se les iban a dar alimentos suculentos para que ellos los pudieran disfrutar. Y sin embargo fueron cambiados por legumbres según se les solicitó al encargado de la alimentación, porque ellos pretendían no contaminarse con alimentos que no estaban establecidos, que no estaban aceptados por la ley de Dios. Entonces no era un rechazo ni un desprecio, sino lo que pretendía estos jóvenes, cuando fueron probados 10 días, era demostrar que ellos estaban cumpliendo lo que la ley decía. Entonces, todas estas cosas que vienen ocurriendo en la palabra de Dios, el número 7, el número 7, el número 7, inclusive 7 días estuvo abierta la puerta del arca de Noé para todavía darle la oportunidad a todos aquellos que estaban viendo la construcción de una embarcación que se había puesto sobre un monte. Entonces era tan ridículo, pero Dios había puesto 7 días todavía disponibles para que pudieran usar, para que pudieran entrar, porque la puerta estaba abierta. Pero cuando nosotros vemos a través de las escrituras de que este número nos trae una perfección de la revelación y del tiempo también de Dios, según los estudios se ha entendido por los libros de Mateo y por el libro por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, de que hay un aproximado de 6.000 años con 23 días aproximados, que es el tiempo que dura después del Génesis. Ese es el tiempo que llevamos recorridos en la cronología, comenzando con una cuenta regresiva desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, comienzan 2.000 años de, de cuenta regresiva, porque es el tiempo que Dios establece también para abrir una puerta para que los hombres y las mujeres puedan entrar en el conocimiento del Evangelio. Estos temas que se hablan de la palabra de Dios, casi nadie los oye, porque regularmente la gente está más interesada en saber de cómo son las llaves del éxito. Me recuerdo que hace años, para mi cumpleaños,
mi hermano que vivía en la capital de Guatemala me llevó a regalar un cassette de un pastor muy conocido y muy inteligente, y que él trataba en ese mensaje las 7 llaves del éxito. Y entonces cuando uno oye eso, regularmente se interesa en qué dice la primera, qué dice la segunda, qué dice la tercera, pero cuando hablamos del libro de Apocalipsis, como que nos quedamos así entre aquello de que, ¿qué querrá decir todo esto? Regularmente nosotros a veces tenemos la oportunidad de llegar en donde hay un sastre, donde se está confeccionando la ropa, y comenzamos a ver de que simplemente ahí están trabajando con las máquinas, están trabajando con los trazos, con las reglas de medir, con los moldes y con esta forma para darle el talle a la ropa. En ese tema de la ropa, pues se ha llegado a grandes modistas, hay grandes hombres ingenieros que han trabajado sobre el color de la tela, sobre el trazo de la ropa para varones, para damas. En fin, es una infinidad, pero ¿por qué digo esto? Porque todo viene a encajar en que hay un tejido que se está haciendo, y ese tejido viene desde hacer la tela hasta poder confeccionar la tela. Entonces, cuando nosotros entramos al libro de Apocalipsis, vamos a ver a dos confeccionistas, como es el Padre y el Hijo, confeccionando y tejiendo la tela en la cual va a entrar la tela de juicio. Porque si nos damos cuenta que cuando en la palabra de Dios aparecen definiciones, hay cosas que nosotros las pasamos por alto, pero si llegamos a meditar y llegamos a entender este libro de Apocalipsis, que tenemos que ir un poquito hacia atrás y ver que a veces las cosas tienen mucho que ver con el presente y que a veces nosotros las hemos pasado por alto. Por ejemplo, está el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a la tierra, el Señor Jesucristo dice que usaba un tipo como de sábana blanca, como un manto azul. Pues esa es la idea que se tiene. Es de suponer de que así como al pueblo de Israel no se le envejeció la ropa cuando salieron, ni tampoco perdieron el calzado, que es una maravilla y que es un milagro, y que no se sabe de dónde sacaron conforme iban creciendo los niños, si iban descalzos, si se iban calzando, si iban comprando ropa, pero sin embargo dice ahí de que la ropa no se envejeció. Entonces suena curioso esto por el hecho de que el libro de Apocalipsis nos trae bastante simbología. Nos trae tanta simbología que tiende a dar figuras filosóficas de la historia, y que vienen a ser representaciones en donde nosotros tenemos que ir entendiendo lo que nos corresponde. Por ejemplo, el caso del Señor, si usaba ese tipo de ropa y ahora nos viene a decir que aparece un color escarlata, por ejemplo, ese no fue el color que él usó. Entonces no voy a entrar y sí que en contienda con estos colores, sino más quiero llegar a ver qué simbolizaba, por ejemplo, el blanco. Cuando hablamos del blanco, hablamos de pureza. Cuando hablamos del azul, hablamos de justicia. Pero cuando hablamos del carmesí, hablamos del pecado. Por eso dice en el libro de Isaías: si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces hace una comparación del rojo carmesí al blanco. Entonces eso es lo que pretende el libro de Apocalipsis, hacer una recapitulación, y por medio de esta recapitulación poder entrar que según estos estudios hay 7 condenaciones también. Esas 7 condenaciones se han venido desarrollando porque han habido también 8 pactos. Y si han habido 8 pactos y si 7 pactos fallaron, tuvieron que haber sido condenados. Legalmente, la palabra de Dios es un conjunto de escrituras o de testimonios o de pactos que han quedado escritos, y que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad los pactos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el primer pacto con Adán aparece que él es el postrer Adán. En la conciencia aparece que ahora dice que nosotros tenemos la conciencia escrita en nuestros corazones. En el gobierno humano podemos encontrar de que aunque los hombres se esfuercen por tener el mejor gobierno, el pacto falló y tuvo que llegar una destrucción porque vino el diluvio.
y entonces todos estos pactos que han venido fallando vienen a caer en Abraham, y en Abraham se comienza a consolidar el pacto abrámico después de Isaac, después de Jacob, después de que vienen los mismos reyes, como el caso del rey David, que viene a confirmar estos pactos que quedaron establecidos con Abraham y que no los abroga la ley. La ley no pudo romper lo que traía la promesa. El pacto de la promesa salta y viene a encontrarse con el nuevo pacto y pasa sobre el pacto mosaico y sobre el pacto davídico. Y entonces cuando dice el Señor, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para tener esta recapitulación, tenemos que ir entendiendo que todo esto ha caído en una gracia, en un favor inmerecido, porque es algo que nosotros no merecíamos. Nosotros bien hubieran sido inclusive la misma gente que no cree en Dios, dicen, si existe Dios, ¿por qué tuvo que guardar tantos animalitos y por qué tuvo que meter a 8 personas en una embarcación? Si él podía volver a ser la humanidad. Pero ¿qué es lo que vemos en esto? Es que fue una obra de arte, es que fue una obra preciosa. Cuando se hizo al hombre y a la mujer, se hicieron a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en dónde comienza eso? Dios mismo le dijo a Moisés, quítate, y yo voy a raer a toda esta generación perversa y de ti haré otra nación. Entonces, esto da a entender de que para Dios todas las cosas son fáciles. Nosotros a veces queremos competir con la mente de Dios, pero la mente de Dios es muy infinita. No podemos entrar en eso. Y cuando nos damos cuenta, estamos realmente trabados en cosas muy personales, en donde realmente creemos que sabemos las cosas, pero no las sabemos como debe de ser.